Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de la fe. ¿Cuánto han escuchado hablar de la fe? ¿Han escuchado hablar de la fe? Bien, lo que sí es bueno entender qué significa la palabra fe. Amén. Y hemos hablado y si en cierta manera hemos entendido que la fe es lo que, ¿cómo es? A ver, si alguno se sabe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, la fe en Dios. Pero lo que yo quiero ampliar un poco más el concepto. ¿Por qué? Porque la palabra fe muchas veces nos hemos quedado con ese entendimiento solamente. Amén. Yo sé que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sé que la fe en cierta manera la fe en Dios viene por el oír. Y el oír palabra de Dios, obviamente. Pero en el original, ¿no es cierto? La palabra original de la cual traducen luego la palabra fe es emuná. Amén. Y la palabra emuná tiene un significado mucho más amplio y más profundo que solamente los versículos que nosotros podamos recordar. Amén. Que nosotros podamos haber hablado o establecido. Entonces, cuando vamos a la palabra emuná, hablamos de una porción de Dios. Amén. La palabra emuná significa en cierta manera obediencia, significa fe. La palabra emuná significa lealtad, fidelidad. Tiene un amplio espectro, digamos. Tiene algo más profundo que solamente decir yo me muevo por fe o como hemos entendido en cierta manera la fe. La fe es un conector entre el cielo y la tierra. La fe es aquello que naturaliza los diseños de Dios en la tierra, pero déjeme decirle algo, que en cierta manera cuando vamos al principio no se hablaba de fe. Amén. Cuando usted va al original, cuando va a Génesis, encuentra a un hombre, encuentra a una mujer que fueron en cierta manera formados o creados por Dios a imagen y semejanza. Y dice que Dios allí en el Edén le suelta la palabra y le dice, bueno, vamos a hacer el hombre imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que gobierne, para que sojuzgue, para que administre la tierra que hemos creado. Entonces, en ningún momento se habla de fe porque en cierta manera ya el alma, ya el diseño que tenía el hombre, que tenía la mujer, era como Dios. Entonces, ya no había algo separado que nosotros conozcamos como hoy decimos la fe. Muchas veces hemos escuchado y hemos dicho a la gente, tenés que tener fe. Amén. ¿Cuánto escucharon eso? Es que tenés que tener fe. Es que tenés que aumentar tu fe. Es que en cierta manera tenés que vivir por fe. O tantas cosas que hemos dicho, pero desde el entendimiento griego de la palabra. Amén. La Reina Valera traduce fe y la traduce desde el griego, desde el conocimiento griego, donde fe es obviamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero como le vuelvo a decir, en el original hebreo, emuná es un término más amplio. Y emuná no habla de esa comunión que tenía Dios con el hombre. Emuná nos habla de ese uno que eran con ese primer hombre y con esa primer mujer. Amén. Dice la palabra que éramos o fuimos hechos a qué, a imagen. Y saben que son dos cosas parecidas, pero que manifiestan cosas distintas. Una cosa es ser semejante y otra cosa es ser imagen. Amén. Entonces, para que comencemos a entender un poco este concepto, vamos a entender que algo semejante es algo parecido. Amén. Cuando uno habla de alguien que es semejante, lo está haciendo o comparando con alguna cosa, con otra persona. Usted puede decir que en cierta manera usted es parecido a su hermano natural, porque tiene rasgos, tiene los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo color de piel, la misma figura, no sé, o que es igual a su papá, pero que es semejante. Pero una cosa es cuando vienen gemelos, ¿no? ¿Usted ha visto alguna vez a un gemelo? Por ahí andan las gemelas, me parece también, ¿no? Y usted la ve, y el que lo ve de afuera, ¿qué dice? Son
son iguales, aunque la madre o el padre la diferencia, ¿no? Pero para el de afuera son iguales, ¿por qué? Porque una es la imagen de otra. No hay forma, en cierta manera, de separar. No hay forma, en cierta manera, de decir, no, mirá, son parecidas. En el caso de los mellizos, sí. En el caso de los mellizos, sí, porque incluso pueden tener rasgos, fisonomía, pero hasta pueden tener sexos distintos. Pero en el caso de los gemelos, y no me quiero meter en ese tema, sino para que entendamos, cuando es un gemelo, por si bien lo entiendo, están como unificados en la misma bolsa. Entonces tienen una unidad, tienen en cierta manera, diga conmigo, una emuná. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender fe como emuná, comenzamos a dimensionar que solamente es más allá o más profundo de decir yo creo en Dios. Emuná habla de ser uno con Dios. Como te vuelvo a decir, Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. En cierta manera, el hombre y Dios eran gemelos. El hombre y Dios tenían cosas iguales, no parecidas. Pero, ¿qué sucedió? Todos sabemos que por causa de que el hombre elige comer o activarse en un ámbito donde no debía estar, tomar una enseñanza distorsionada, lo primero que fue dañado fue la imagen. Lo que se dañó en el hombre y en la mujer fue la imagen. Entonces, en cierta manera, Dios cuando aparece, se encuentra con un hombre que tenía el alma fragmentada, se encuentra con simplemente algo que ya era semejanza a él, pero que comenzó a decir, ¿sabes qué? Tuve miedo, por eso me escondí. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, ¿sabes qué? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estábamos desnudos. Entonces hubo algo que fragmenta y separa y hace una separación entre el hombre y Dios. Es el pecado, es la decisión, es el fruto de la enseñanza. Puede decirse lo que el hombre decide tomar y absorber y meterlo a su sistema pensante. Entonces, el tema es que la palabra sigue hablando y que el hombre comenzó a manifestar una esencia distinta. Entonces el hombre ya tuvo miedo. ¿Miedo de qué? De ver cara a cara a Dios. Porque entendió que ya no era igual a Dios. Entendió que él había hecho algo que había distorsionado su imagen. Era semejante a Dios. Tenía 2 manos, 2 ojos, una cabeza, los pies, todo. Era semejante, pero ya no era como un gemelo con Dios. Aunque obviamente Dios es omnipotente, está en el trono, entiéndase, Él sigue siendo Dios, había hecho al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Entonces ahí el hombre se desconecta de un ámbito espiritual y le comienza a costar o le comienza a doler o le comienza a no creer el ámbito de donde fue desconectado. Todo lo que el hombre portaba, esa palabra de autoridad, esa palabra de gobierno, esa palabra de bendición, el hombre era bendición para la tierra. El ser humano, el hombre y la mujer fueron creados para ser bendición sobre la tierra. Pero ahora encontramos que Dios le tiene que decir a Adán, por causa tuya será maldita la tierra. ¿Por qué? Porque el diseño que ya Adán portaba era un diseño contaminado, era un diseño distorsionado, era un diseño que no reflejaba la imagen de Dios. ¿Qué imagen reflejaba? La imagen del reino de las tinieblas. ¿Qué imagen reflejaba? Reflejaba la imagen del miedo. ¿Qué imagen reflejaba? La imagen de la imposibilidad. ¿Qué imagen reflejaba? El hombre, a partir de allí, lo encontramos incluso hasta estos tiempos, siendo imagen de algo que no tiene que ser con Dios. Muchas veces cuando usted encuentra una persona y que dice, no, esto es imposible, en realidad, porque él es imposible, por 2 cosas, porque cree en Dios. Dice, yo voy a la iglesia, sé que Dios está en el trono, sé que Cristo murió, que la sangre de Cristo perdonó mis pecados, pero no ha podido volver a conectarse con la emuná. No ha podido volver a conectarse y ser la imagen de ese Padre, la imagen de ese Dios, la imagen de ese Creador. Entonces, como no tiene esa imagen, lo que porta es un diseño caído y se asocia inmediatamente con otra imagen. Amén. Usted y yo portamos una imagen. Usted y yo transmitimos o reflejamos una imagen. Miren, la definición de imagen, para que usted entienda,
deme un segundo, se me mezclaron las hojas. La definición de imagen es figura de una persona captada por el ojo, por un espejo, por una cámara fotográfica, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Mejor definición que esa. Entonces, cuando nosotros teníamos la imagen de Dios, teníamos una luz que portábamos. Teníamos una imagen que reflejábamos. Por eso el hombre quedó siendo semejanza de Dios, pero perdió la imagen, y la imagen me habla en las Escrituras. Y ahora yo le voy a dar los pasajes que la imagen es la misma gloria de Dios. Entonces lo que el hombre perdió, lo que desconectó al hombre fue que perdió esa gloria de Dios. Ya manifestaba, seguía hablando con Dios, pero la luz que él tenía que portar en él era tinieblas. Pablo dice, asegúrate que la luz que tú tengas no sean las mismas tinieblas. ¿Y cómo luz y tiniebla? Si tiniebla es oscuridad. No, en realidad lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, muchas veces podés estar dentro de los caminos de Dios, podés congregarte, podés estar sirviendo a Dios, pero desde el conocimiento, pero no haberte vuelto o no haber encaminado o vuelto al diseño original, donde la emuná, donde la fe, donde la obediencia, donde la fidelidad te lleva a manifestar la luz del Eterno. Entonces, hay gente que usted ve que tal vez se congrega, pero sigue con los mismos problemas, situaciones, adversidades, circunstancias, caracteres, distintas cosas que la manifiesta el que está sin Dios o el que no conoce a Dios, o el que nunca se acercó a los caminos de Dios. ¿Y eso por qué? Porque, te vuelvo a decir muchas veces, el pensamiento, lo griego de la fe, o entender las Escrituras a través del razonamiento, como muchos las han entendido por años, lo único que nos hace es llegar o creer una imagen de Dios, formar una imagen de Dios totalmente distorsionada. Mire, Jesús mismo dijo, la misma palabra dice, que él cuando se presenta ante el fuego se presenta con una figura no tangible. A Moisés se le presenta con una figura no tangible, se le presenta en medio del fuego, se le presenta luego en el monte Sinaí por medio de trueno y todo, pero no se le presenta al pueblo con una imagen. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba acostumbrado a hacerse imagen enseguida de algo. ¿Y por qué el hombre, por qué la mujer necesita una imagen? Porque sabe que lo que perdió fue la imagen. Fue lo que perdió, fue eso que puede manifestar. Entonces encontramos gente que, aunque la Escritura dice no te hagas imagen, y note esto, que la Escritura cada vez que habla en Deuteronomio, en Éxodo, cuando comienza a ordenar al pueblo de Israel, a sacarlo de la esclavitud, a sacarlo de la idolatría, a procesarlo en ese desierto, ¿para qué? Para que cambien su mente de esclavo en mente de hijo y poder entrar a la conquista de la tierra prometida. Lo que hacía el desierto, la función del desierto era arrancar toda imagen contraria, arrancar toda imagen con la que el pueblo se había asociado por 430 años allí en Egipto. Muchos se habían asociado con la esclavitud, a tal punto que le decían a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Nos trajiste a morir al desierto, mejor volvamos a Egipto. ¿Por qué? Porque aunque éramos esclavos, habían hecho una imagen de esclavo, habían hecho un diseño de esclavo, por lo menos comíamos. ¿Y cuánta gente que está así? No, mirá, yo con esto que estoy me conformo. Y conformar justamente significa tomar la forma. La palabra de Dios habla, o muchas veces lo he escuchado decir a alguien, ¿este es un conformista? ¿No? ¿O no le han dicho, te conformaste con esto? Y el conformarse, la palabra conformar significa tomar la forma, tomar la imagen. Entonces mucha gente se ha tomado o se ha conformado con lo poco. Se ha conformado con las migajas, aunque Dios habla que en la mesa de los hijos hay abundancia de pan. Que en la mesa de los hijos hay un diseño de reino, de avance, de prosperidad en todo su sentido. Pero mucha gente se ha conformado a decir, bueno, me congrego de vez en cuando, bueno, oro cuando estoy mal, cuando estoy enfermo, cuando realmente necesito de Dios. No, ese es alguien que no ha entendido lo que es la fe.
Hay gente que dice caminar en la fe. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. La verdad que yo tengo fe porque yo creo en Dios. Pero, ¿sabes qué? A la primera prueba te cambias y comenzás a renegar de Dios. A la primera circunstancia difícil que se te presenta, lo que haces es dar un paso al costado. Y si es posible, dejar de lado la cosa de Dios. Y emuná en el original habla de fidelidad. Emuná en el original habla de establecerse. Entonces, una persona que porta emuná, que porta fe, es una persona que toma lo que Dios le ha hablado y que se establece y trabaja sobre ello. Entonces, decir que yo tengo fe no significa que yo simplemente creo en lo que me están diciendo, le creo a Dios. Sí, Pablo decía, muéstrame tu fe y yo te mostraré, muéstrame las obras de tu fe y yo por mis obras te mostraré la fe. Significa que fe nos lleva a movernos. Significa que cuando yo le creo a Dios lo que Él ha hablado, yo lo establezco y me aseguro de permanecer sobre ello. Dios me ha dicho que soy hijo. Bueno, yo me comienzo a establecer sobre hijo de Dios. Pero el pueblo de Israel tenía un problema. Que un día decía, bueno, somos hijos de Dios. Gloria a Dios, nos dio maná. Gloria a Dios, nos dio codornices. Gloria a Dios, abrieron la fuente de las aguas. Gloria a Dios cuando las cosas sucedían. Pero al día siguiente querían volver a Egipto. ¿Por qué? Porque no había fidelidad, porque no había obediencia, porque simplemente ellos creían entender que fe solamente era cuando Dios se manifestaba o veían algo en lo natural. Y yo te quiero decir que lo que la fe hace o lo que fe produce cuando la entendemos es acercarte al diseño original. Un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios no puede caminar sin fe. Porque caminar sin fe significa estar caminando sin la misma imagen de Dios. Y cuando hablo de la fe en Dios, una persona que dice yo no tengo fe en que Dios vaya a hacer las cosas, es una persona que ha dejado de caminar con Dios. Es una persona que vivirá una imagen de un diseño que el reino de las tinieblas le ha hablado. Entonces, la palabra dice imagen, figura de una persona que es captada por el ojo, por el espejo, por una cámara fotográfica, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que estás proyectando? ¿Qué imagen ven tus hijos? ¿Qué imagen ve tu esposa? ¿Qué imagen le devolves? ¿Qué imagen te devuelve el espejo? ¿Cómo, pastor? Si cuando voy al espejo me devuelve si estoy lagañoso, si estoy despeinado, si recién me levanté. Sí, bueno, pero habla de un espejo. ¿Saben cuál es el espejo? La palabra. El espejo espiritual es la palabra. Y cuando vos vas a la palabra, ¿cómo te encontrás con ese espejo? ¿Estás bien? De un 0 a un 10, ¿cómo está? Un -1, dice alguno. ¿No? ¿Cómo estás con ese espejo espiritual? ¿Qué imagen te devuelve? Porque el espejo lo que hace es devolver la imagen que se le está proyectando. No le eche la culpa al espejo. El espejo tiene una función. ¿Cuál función, pastor? De que puedas arreglar lo que está desarreglado. ¿O no es así? ¿A usted para qué va el espejo natural? Va para ver qué bonito que estoy, ¿o no? A ver si la ropa esa me queda. Algunos se enojan con los espejos porque dicen los espejos distorsionan y te aumentan kilos. Eso es mentira. No, hay espejos así que ves. Pero vos vas al espejo porque esperás ver algo que te devuelva la imagen real, lo que vos estás proyectando. ¿Para qué? Para poder corregir lo que esté deficiente. Peinarme, arreglarme, lavarme los ojos, no sé. Capaz que algunos, viste que algunos le hacen, le mandan el aliento al espejo, ¿no? O se hacen así. Algunos le hacen falta algunas hacerse así. Hágase así. Algunos vienen como diciendo así, no, el de al lado es el que te hace falta. Entonces, el tema es que el espejo tiene esa función y las escrituras tienen esa función. La palabra de Dios nos habla que las escrituras son el espejo del alma. Entonces el alma tiene una imagen que obtener, una imagen que conseguir. ¿Cuál imagen? La del principio. Cuando manifestaba realmente a Dios en su vida. Cuando había una comunión tan fuerte que eran uno con Dios. Cuando no le costaba creerle a Dios. Adán nunca dudó. Usted va ahí a los primeros libros o a las personas que se movieron en fe, Abraham, luego y otros más que están como héroes de la fe. Y usted no encuentra que entran a cuestionar a Dios si realmente Dios podía hacer lo que él había dicho. No encuentra a Adán diciéndole, pero Dios seguro que yo con Eva, ahí con esta mujer que me diste,
¿Vamos a poder gobernar toda la tierra? ¿Seguro que no me va a comer el león cuando venga y yo le quiera poner el nombre león y no me va a comer? No va a pasar esto. No había cuestionamiento. ¿Por qué? Porque había una imagen misma de Dios en su vida. Eran uno con Dios. Por eso Adán entendía los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Adán eran los pensamientos de Dios. Era la imagen de Dios. Y hasta que no entendamos esto y no comprendamos la profundidad, vamos a encontrar gente que dice, yo estoy viviendo por fe. ¡Qué bueno! Y a ver, ¿qué es lo que hiciste? No, estoy esperando que no sé qué cosa, que pase, que Dios haga algo. Dios ya soltó la palabra. Ahora, Abraham le suelta una palabra, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te daré. ¿Qué le dice? Vete de tu casa y de tu parentela. Entonces, Abraham tuvo que hacer una acción, tuvo que irse de esa tierra que estaba, porque la orden de Dios era irse de esa tierra a una tierra donde él iba a darle de heredad. Y vemos que Abraham, de 75 años por allí, comienza a emprender, agarra a su esposa, los bienes que él tenía, y comienza ese camino donde él no dudó de Dios, aunque no le había sido dicho dónde iba. ¿Vio? A Abraham no le dijeron, vas a ir a Canaán, hijito Abraham, ¿sabes qué? Te voy a dar desde el límite del Éufrates. Después, más adelante, se lo dice, muchos años después. Pero Abraham lo que tuvo que hacer es moverse. Y lo que vos y yo tenemos que hacer es entrar en el movimiento de Dios. Si decimos creerle a Dios, si decimos tener fe en Dios, tenemos que entender esa emuná. Dios me dice que me mueva, la emuná de Dios se está moviendo, la esencia del Espíritu de Dios se está moviendo y yo me tengo que mover con Él. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra mente se quiere acostumbrar a mover a Dios a nuestro placer. Que Dios se mueva en nuestros tiempos. Que Dios lo haga conforme nosotros queremos. Y Dios dice, Saúl, ¿no sabes que tenemos un problema? Que si yo lo hago como vos querés, lo que vos no estás viendo, que la imagen que estás portando te va a hacer daño. Si yo te diera lo que vos me pedís conforme el diseño que hoy tenés, la imagen que estás reflejando, lo echarías a perder. Entrarías en maldición, porque Adán entró en maldición. La tierra entró en maldición ¿por causa de qué? Por causa de perder la imagen de Dios. Cuando perdió la imagen, perdió la gloria y se encontró desprotegido. Cuando una persona no camina en la gloria de Dios, cuando una persona en cierta manera no ha entendido, es un religioso, puede caminar en el conocimiento, puede hablarme de la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero cuando yo encuentro a alguien caminando en una verdad de Dios, es alguien que aunque tal vez no se sabe toda la Biblia, solamente le creyó a lo que un día escuchó, a lo que Dios le dijo y está manifestando terribles cosas. Y el otro puede decir, pero ¿por qué? Si yo estoy hace años, si yo me convertí hace años, esto no se trata, no es un lugar donde juntás años para una jubilación. Eso déjalo para el trabajo. Aportá porque un día, pastor, me voy a jubilar. En el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos no es por años de que estás en el reino de los cielos. Se trata de cuánto tardás en volver a la imagen o cuánto te preocupás por volver a la imagen original que tenías en Dios. Mientras más rápido lo haga, mayores serán las cosas que manifestarás. Mayores serán las palabras que lograrás construir y edificar. Si Dios te está diciendo, sal de ese lugar, Abraham no se podía quedar, porque si Abraham se quedaba, la historia hubiese sido distinta. La historia no hubiese hablado de Abraham, el padre de la fe. Tantas cosas que le fue pedido a Abraham, y Abraham lo que hacía, accionaba. No se quedaba esperando nuevamente una señal. No se quedaba esperando, a ver cuándo es el tiempo de Dios. Y a veces le fueron pedido cosas difíciles a Abraham, le fue pedido hasta su propio hijo, el único hijo. Dios le dice un día, tráemelo para sacrificármelo. Y dice que Abraham en cierta manera obedeció. Y juntó a la mañana siguiente y comenzó a moverse, aunque no sabía. Entendía de que había una promesa, entendía de que Dios le había hablado que de ese hijo tendría herencia, aunque no tenía todo el plano, no tenía todo el proyecto todavía de Dios en claro. Él sabía una cosa, que cada vez que se movía en fe, que cada vez que construía sobre lo que Dios le hablaba, los resultados llegaban. Entonces, él dice con total confianza, ¿saben qué? Isaac le dice, papá, y tenía unos 30 años porque ya era grande. Dice, llevamos la leña. Llevamos todo lo necesario para el sacrificio, para el altar, pero no llevamos el cordero, no llevamos el animal que va a ser puesto.
Y Abraham, ¿qué le dice? Dios, ¿qué le dice? Porque él estaba seguro de que no era el fin todavía de su hijo. Y dice la palabra de Dios, hablando Pablo allí, que aunque él tal vez hubiese llegado a cumplir ese mandato de Dios, Dios tenía el poder para resucitarlo nuevamente. Porque la palabra sobre su hijo era que de ese hijo le darían descendencia, era de que ese hijo él tendría herencia de naciones. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces perdemos la fe, muchas veces nos desconectamos de Dios. Entonces, cuando Dios nos reclama algo, cuando Dios nos pide ver si estamos realmente conectados, si realmente le creemos, entramos en la duda, entramos en pedirle confirmación, entramos en decirle, no, ¿sabes qué? Dios, vamos a esperar un ratito más porque me parece que le estás errando. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos eso, lo que hacemos es manifestar una imagen distinta a Dios. Es simplemente manifestar la imagen en quien hemos creído. Abraham manifestaba enseguida la imagen de Dios. Entonces, como manifestaba la imagen de Dios, era uno con Dios y Dios lo bendecía y las cosas salían a tal punto que Abraham se lo conoce no como el hombre bendecido, sino como la bendición. Usted va a la Escritura y dice que Abraham era bendición. No era alguien bendecido, era mucho más que eso, era la bendición. Como Dios, que Dios porta amor, Dios manifiesta amor, pero Dios es amor. Es la esencia del amor, no sé si lo está dimensionando. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a entender de que hay mucho más que tenemos que alcanzar. Que lo que no hemos alcanzado es porque hay un problema de imagen. Hay un problema de que no hemos quedado con la semejanza. Hay un problema que la religión te deja con la semejanza. Hay un problema con la religión que lo único que te hace es que te congregues, que aprenda, que tengas conocimiento, pero no que portes una verdad. Una cosa es tener conocimiento y está muy bueno, nosotros no estamos en contra de eso, pero ese conocimiento no tan solo tiene que quedar en tu mente natural, no tan solo tiene que quedar en palabras, sino que tenés que vivirlo, tenés que edificar sobre eso, sobre ese conocimiento. ¿Cómo has edificado en este tiempo sobre la palabra que Dios te ha hablado acerca de tu familia? ¿Cómo has edificado acerca de tal vez la profecía que vino a través de un hombre y una mujer de Dios? ¿Cómo has edificado conforme le has creído? No, pastores, que a mí me hablaron hace 20 años y estás con esa palabra hace 20 años. ¿Y qué pasó? Y no sé, no será el tiempo de Dios. ¿Qué has hecho para provocar la naturalización de esa palabra? ¿Qué has hecho? ¿Te has parado? Dijiste esta es la palabra porque eso es emuná. En un momento Dios dijo, compararé. ¿En qué compararé a dos hombres? A un necio y a un sabio. En cómo edifican. Y Jesús comenzó a hablar de algo que muchos entendieron y otros no. Dice, compararé a un hombre necio con aquel que edifica sobre la arena, que hace una hermosa casa, construye su proyecto de vida, que hace todo y está tal cual. Y después un hombre sabio que construye sobre la roca. Y dice que en un momento cuando viene la inclemencia del tiempo, cuando vienen los vientos, los ríos, todo el que estaba sobre la arena termina obteniendo destrucción. ¿Por qué? Porque aunque portaba un buen diseño, y aunque era un diseño de parte de Dios, porque el otro tenía el mismo diseño, el tema es sobre qué estaba parado, sobre qué estaba fundamentado. La roca representa a Cristo, pero también la roca representa la imagen y semejanza de Dios. Entonces, mientras vos no te pares y construyas cada palabra que Dios te está hablando, los tiempos serán de Dios, pero vos tenés una responsabilidad de salir de esa tierra, tal vez como le dijo a Abraham, de como le dijo a Moisés, ve y habla a mi pueblo. Siempre hay una acción que nosotros tenemos que hacer. La religión nos ha enseñado que Dios tiene que hacer todo. No, Dios ya lo hizo en la cruz. Lo que nosotros no podíamos hacer por medios humanos, Dios ya lo hizo, murió en la cruz, derramó su sangre. Pero hoy en día, aunque fue poderoso lo que hizo Dios, hay gente que sigue viviendo en el pecado. Entonces diríamos, ¿por qué? Si Cristo ya hizo el sacrificio en la cruz, derramó de su sangre, pagó el precio, abrió la puerta de la cárcel, de las prisiones espirituales, porque hay gente que todavía se resigna a estar sentado en lugares de oscuridad, por causa de que solamente es semejanza de Dios, pero ha perdido la imagen. Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente. Déjeme ver acá. En Génesis 1, que ya lo leímos, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó. ¿A imagen de qué? ¿Y sabe que la religión que primero confrontaban a Jesús, le decían, tú eres maldito porque dice que sos Dios? Si ellos tenían la Torá. Y Jesús le decía, pero no leyeron la Torá. Salmo 82, donde dice, vosotros sois dioses. ¡Wow! Y lo confrontaba, porque la religión está interesada siempre en esconder. Mientras él mantenga o Satanás mantenga apagada tu imagen, él podrá reflejar su imagen. No le importa que sea semejanza. El problema que Satanás tiene es cuando te transformás en imagen de Dios. ¿Y cómo me transformo en imagen de Dios? Por medio de la fe, por medio de la emuná. La emuná, te vuelvo a decir, es fidelidad, a pesar de los vientos, porque dice que cuando las dos personas construyeron la casa, ¿qué fue lo que vinieron? Vientos, ríos. No dice que no vinieron circunstancias malas. El tema es que uno fue destruido y el otro lo aguantó. Dios no está hablando de que por ahí muchas veces tu barca, tu familia, tu vida va a ser sacudida. El tema es que si vos estás parado sobre la palabra que Dios te ha dicho y seguís edificando, no va a haber nada que lo pueda derribar. Ni cosas que Satanás suelte, ni cosas que a veces Dios permite. ¿Para qué? Para probar tu fe. No he escuchado muchas veces que dicen, no, Dios está probando mi fe. A veces dice Dios, no, ni le estoy probando, si le llego a meter una prueba a le derribo todo. No, que está probando, Dios me está probando la fe y no te congregás nunca. No lees nunca las escrituras, no vas nunca al espejo. ¿No? ¿Cuántos de los que están acá fueron, aunque sea una vez, al espejo hoy? Al espejo natural. Mentiroso. Algunos dicen, no te levantas. O le preguntaste a tu esposa, a ver cómo tengo el aliento. Pues está bueno por eso, ¿no? La esposa, no. Andá, te falta dentrífico. ¿No? Por lo menos una vez al día. Es sano, es saludable. Una vez al día andá para que veas que todo eso que tenés revuelto arriba. ¿No? Y algunas se tocaron, viste que algunas no fueron. Pero ¿qué sucede? Si el espejo natural está bueno, ir por lo menos una vez al día, 2 veces, 3, algunos pasan, hasta se sacan fotos y están ahí, parece que viven. Pero si hiciéramos eso para ir al espejo espiritual. Ahora si yo digo, ¿cuánto? Y algunos leyeron la palabra. ¿Cuánto de los mensajes, cuánto de los versículos que pones en las redes realmente lo has creído? Ouch, dicen algunos. ¿No? Claro, copiar, pegar, está re bueno, pastor, está re bueno, pastora. Permiso, copio, copiar. Y vuelve a ver el blog así, la página, el blog, no. Le ve Facebook, no sé, Messenger, el pastor no tiene Messenger. Tiene Facebook y vuelve a ver todo, y Dios suplirá, y Dios esto, y Dios aquello, y bravo, así, pero es el profeta de Dios. A este loco ya no necesitamos ni hablarle, debe habitar allá como Pablo que decía, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero estoy con Dios. Y después, pastor, ayúdeme, porque está. Y todo lo que posteaste en la semana, y algunos ni hablar de lo que postean, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero el tema es que se da cuenta cómo la religión nos ha manejado. Vemos el versículo, Salmo 91, Salmo 23, lo más conocido, Salmo 21, todos los salmos, ¿no? Pero eso que, lo leímos, lo recontra leímos, hasta lo enmarcamos y lo pusimos en la casa. Para que ahí esté y haga algo Dios con eso. No tiene que estar en la pared, tiene que estar en tu corazón. La pared está bueno si vos querés verlo para que alguien más sea bendecido. Pero ¿de qué sirve en tu página de Facebook tantos versículos y tu corazón vacío, lleno de inseguridad, manifestando una imagen totalmente distinta? No va a haber resultado. No va a haber avance, y aunque haya un avance, no va a disfrutar y vas a ver cómo los demás avance, como, pastor, ¿qué pasa? Todo avanza. Ahora mirá, va a venir un cambio y vamos a ver, gloria a Dios, el ministerio y usted y todo, pero parece que los orejeros de Dios avanzan, no los del pastor. Los que están conectados con la imagen de Dios. Los que cada día dicen, esta imagen que yo tengo de perdedor, esta imagen que yo tengo de un hombre que no va a alcanzar, esta imagen que me está diciendo, Abraham lo sacó a los 75 años, hermano. Bueno, espere tanto, si no. Ahora el pastor dijo a los 75, me quedan 30 para vivir la vida loca. No, nadie sabe la hora ni el día. Dice, le asustaban enseguida el pastor, viste, una otra vez. Pero a lo que voy yo, que nunca es tarde. Hay gente que ya a los 40, 45, 50
Dice, ya no voy a lograrlo. ¿Por qué? Porque la verdad que la cosa está complicada. Y me comencé a hablar me hablas de la situación, me hablas del presidente, me hablas del diputado, me hablas de la intendenta, me hablas de tu esposa, me hablas de tu hijo, me hablas de... ¿Y tu imagen cómo está? ¿Y tu imagen cómo está? Si vos fueras imagen y semejanza de Dios. Si vos te esforzaras por eso, aunque dijo la palabra, vengan vientos, truenos, ríos, tu casa permanecería. Tus proyectos permanecerían. Nadie te podría tocar, nadie te podría derribar, nadie te podría robar el sueño que Dios te ha puesto. Y es lo que yo he venido a decirle de parte de Dios. Chicos, chicas, mujeres, niños, para la cartera de la dama, yo no sé. Tenemos que agarrar y pararnos sobre las Escrituras. Mañana todos parados sobre la Biblia. Ya me lo imagino. No sé por qué esta revelación me lo está trayendo Dios. Mañana todos parados arriba de la Biblia. Pastor, no pasa nada. Nada, no habían entendido nada. Aunque sea, mire, estamos así como en el médico, ¿viste? Aunque sea un sorbito que tome para que no se deshidrate el nene. ¿No? Cuando está, no, pastor, no quiere, vamos al médico. Y le decís, no, tiene fiebre, ¿qué te dice el médico? Bueno, si no quiere comer, que no coma, está en un cuadro gripal, que por lo menos se hidrate, aunque sea un sorbito. Mire, el pastor está así hoy. Aunque sea un versículo, léete. Aunque sea un sorbito para que no te deshidrate. ¿No? Y léete ese versículo así, antes de postearlo. Mire, yo soy de subirla, pastor, pero antes lo repito, lo vivo, lo trato de hacer mío. Si no, ¿de qué sirve? Después lo comparto, porque es una bendición. Pero ¿de qué sirve si en cierta manera no lo creo? Y creer, nos hemos quedado ahí, yo creo en Dios. Pero si vos realmente le crees a Dios, en lo que hablamos, la profundidad de la emuná, tendrías que tener más resultados. Porque te pararías y aunque, pastor, ¿sabe qué? Dios me dijo que me va a bendecir, que me va a dar esto, aquello, y yo estoy trabajando, me dijo que va a una empresa, bueno, y yo empecé a decir, bueno, a ver, voy a averiguar por lo menos los materiales y ver esto y cómo es prepararme y armar la plataforma. ¿No? Mire, cuando le traen una casa, no sé si ahora es así, pero cuando le traen una casa prefabricada, ¿no? Compra usted una casa prefabricada, esa que viene y se arma, tal vez en un día, 2 días te la arman. ¿Qué es lo que hacen primero antes de armar la casa? La base. Y a veces te dicen, te la hacen ellos mismos, o a veces te dicen, no, si vos querés tenés que tener la base lista para que nosotros después vayamos y te armemos la casa. Y el tema es que Dios ha tenido las casas, los diseños, los tiene guardados, está lleno el depósito, los ángeles dicen, no sabemos qué hacer, se lo damos a otro, porque el depósito está lleno. Y bueno, esperá, es que Dios sabe, yo todavía no es el tiempo, no arma la base. ¿Cuál es la base? La fe. ¿Cuál es la base? La emuná. Comenzá. Si te dijo que ibas a ser empresario, comenzá a estudiar, comenzá a vender torta frita, comenzá a hacer algo. Pastores, que no sé, que Él me llamó a las naciones. ¿A qué te llamó a las naciones? ¿No? Pastores, que yo quiero ir a las naciones, ¿a qué? ¿A hacer turismo o a hablar de Dios? Porque algunos lo toman como turismo, por eso. Son dos cosas. Si es como turismo, bueno, es una cosa. Pero si es ir a las naciones para manifestar a Dios y en tu casa ni lo manifestás, en tu barrio ni lo manifestás, tus compañeros de escuela ni saben que sos cristiano, cristiana, porque tenés una imagen parecida a ellos. Y a veces nos ponemos en confrontar, no, estos diablos inmundos, ¿sabes qué? Lo que va a cambiar a la gente es la imagen que vos portés. No todo lo que puedas hablar, sino la imagen de lo que portés va a producir más cambio en las personas, porque van a ver algo distinto. Van a ver algo que habla de fe en medio de la tormenta. Van a ver que un matrimonio se sostiene cuando muchos dicen, ni te casé, conviví, probá 20 años. ¿No? Los locos tienen 30 hijos, están probando todavía. ¿No? No, es que no sé si es de Dios, claro, pero sí bien. Adquiriste todos los beneficios del matrimonio, pero vos no sabes si es de Dios. ¿Se entiende? Yo creo que hay varios entendidos acá. Entonces, eso sucede. Sucede que Dios en este tiempo te quiere decir, fe es mucho más profunda. Si me va a hablar de fe, yo te voy a probar la fe. ¿Vos decís que me tenés fe en mí, en la palabra que yo te dije? Bueno, a ver si construiste la base. Voy a soltar esos vendavales, voy a soltar esas cosas que parecen contrarias, voy a soltar esas cosas que parecen para destruir. A veces sí, el diablo cachú, y a veces no el diablo cachú. El diablo dice, yo nada que ver. No sé qué pasó con Dios, se la agarró con vos.
pero está probando la base. Está probando realmente esa imagen, cómo está esa imagen. ¿No? Los que tenemos años. Todos son jóvenes acá. ¿Se acuerdan cuando estaban las teles viejas? Para empezar, tele de 29 pulgadas era un modular. No, hoy uno ve monitor de 100 pulgadas y decís, pero este era uno de 29 de antes. Pesaba lo loco, que vos hasta ahí lo bautizabas y lo dejabas en ese lugar, le ponías una mesa. Tenías que ponerle un mueble porque era pesado, ¿no? Y a veces era más viejo todavía. De los primeros que tenías que ir regulándole la frecuencia. Si no tenías cable, tenías que subirte y poner la antena, ¿no? A algunos le pasó, a mí me pasó. Ponía la antena y le preguntaba la otra vez, ¿agarró ahora Canal 7? No, gíralo más, estaba al medio del techo ahí tratando de mover. No, y te ponías contento y ya era wow. Era un programador, programador senior, cuando lograba agarrar Canal 7 y Canal 10 de Valle. Te sentías un técnico realizado, ¿no? ¿Y cómo se ve la imagen? Y se ve mal, a ver, girar un poco más para allá, girar un poco más para allá. Las famosas papas con aguja, ¿quién no la usó? Vamos, si hacen mucho los jóvenes, si algunos no entienden. Pero no, era para la imagen, a ver. El vertical, el horizontal, hay varios de esos. El tema era que había que hacer cambio para que la imagen saliera correcta. Y en esta noche Dios te está hablando de esto. Tenés que ir al espejo, a su palabra. Y su palabra no viene para acusarte. La palabra viene para mostrarte lo que hay que arreglar. La palabra viene para mostrarte y decir, che, mirá, la verdad es que esto todavía pertenece a lo que ya tendrías que haber muerto, a la vieja naturaleza, la verdad que esta palabra, la verdad que el carácter, la verdad, y te va a confrontar. Pero esa confrontación buena, como te tiene el espejo a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Esa confrontación buena, ¿no? De que te devuelve esa imagen, ¿para qué? Para que en cierta manera puedas no errarle. Entonces, Génesis 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó Set. Miren, cuando el hombre ¿cayó de dónde? ¿Se cayó de algo? No, cuando el hombre en realidad pierde la imagen de Dios, sería la forma correcta, lo que comenzó es a engendrar generaciones con una imagen distorsionada. Miren que de Adán y Eva se habla de que Dios los formó y los creó a imagen y semejanza de Dios. Pero de Set, el tercer hijo de Adán, la Biblia habla de que Adán engendró a su hijo a su imagen y semejanza. ¿Y cuál era la imagen de Adán? Una imagen caída. De un padre que en cierta manera ya manifestaba una imagen, ya no era imagen de Dios. Entonces noten esto, qué interesante entenderlo, que vos te estás engendrando generaciones conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Y sí, muchas veces hay problemas en la familia con los hijos, a veces sí son los hijos, pero a veces son los padres que están mandando una mala imagen, que están mandando una imagen distorsionada, y lo único que han hecho los hijos es compenetrarse, es ciertamente absorber esas enseñanzas, y después lo retamos al nene. ¿Cuánta gente, no acá en la isla, la verdad que no, pero cuánta gente a veces escuchá que dice, el nene dijo una mala palabra y yo no sé dónde la aprendió? Vamos, no sabe dónde la aprendió. ¿No? ¡Ay, qué palabrota! Seguro que fue en el jardín, ya le mandaba enseguida, ¿viste? De algún lado la absorbió. Porque ese niño está siendo formado. Y si no la absorbió en casa, no la absorbió en el jardín, tal vez fue el celular, tal vez fueron las redes. Pero algo está formando la imagen de tus hijos, alguien te está formando, alguien te está dando una imagen, pero no, tal vez no es la imagen de Dios, y por eso los resultados no vienen. Amén. Entonces dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, Colosenses 1:15, y ya voy avanzando, dice, Él es la imagen, hablando de Jesucristo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire que habla de imagen, usted ponga después en su Biblia, ponga semejanza y va a encontrar, aquel es semejante, no sé qué, acá, pero cuando habla de imagen, habla de lo que se adora. Y eso me llama la atención. Todos los versículos cuando he nombrado imagen en la Escritura, sea la versión que sea, habla de algo que te lleva a adorar. Dice, no te harás imagen delante, ¿para qué? Para que no te inclines a dioses paganos. Miren, acá habla de Cristo, que Cristo fue y es la imagen del Dios viviente. En cierta manera, Cristo es reconocido como el segundo Adán. Es más, la Biblia dice, mirando solamente a quién,
a Cristo. ¿Cuál es el blanco perfecto? Cristo. Entonces, lo que hay que entender es esto, que Cristo nos está modelando como vos y yo éramos en la eternidad antes de distorsionar nuestra imagen. Como vos y yo éramos, como Adán y Eva, como era la humanidad que él había creado, una imagen que manifestaba la esencia de su Padre. Ese era Cristo, y vos podés decir, no, pero eso es Jesús. No, Jesús lo modeló. Jesús dijo, ustedes mayores cosas que las que yo hice harán. Y si él no tan solo habló de los milagros, de los prodigios, de lo que él hizo, sino que él estaba diciendo, ustedes pueden volver al diseño original. Ustedes tienen que volver al emuná. Ustedes tienen que entender de que éramos uno antes con el Padre. No necesitas profeta, no necesitas sueño, revelación. Cuando sos uno con Dios, el Espíritu Santo viene a habitar. Dice la Escritura que cuando formó al hombre de la tierra, tomó una porción de polvo, una porción del suelo y le dio la forma, pero dice que cuando Dios sopló de su espíritu, de su emuná, el hombre vino a ser un alma viviente. Entonces lo que vos y yo portamos de parte de Dios es un soplo. Por eso la Escritura habló que luego vendría el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una porción de Él. Una parte de Dios, esa emuná que perdimos un día por distorsionar nuestra imagen. Entonces, Dios en esta noche nos está hablando de esto que es importante. Ya dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 3, eso hablando acerca de Cristo. Colosenses 3:10 habla acerca de nosotros. Dice, revestirse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen, vuelvo a hablar de la imagen, ¿no? ¿Cuántas veces nos han hablado ustedes? No, que todavía estoy en el viejo hombre. No, que todavía el nuevo hombre no se manifiesta, la nueva mujer, todavía no está lo nuevo. En que en realidad lo nuevo es lo original. Que todavía me cuesta dejar cosas del viejo hombre. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a una imagen. Y mientras vos te acostumbres a esa imagen, a seguir funcionando en eso viejo que Dios ya desechó desde el principio, siempre vas a sufrir consecuencias. Siempre se van a levantar situaciones que van a destruir tu sueño y tu diseño. Van a venir esos ríos, van a venir esos vientos, va a venir eso. Y como vos estabas sobre una imagen de arena, sobre algo que no era firme, te va a venir una destrucción. Te va a venir llanto, te va a venir dolor. Te va a venir una frustración de no alcanzar todo lo que Dios ha hablado. ¿Pero por qué no lo alcanzamos, pastor? Porque Dios dice primeramente, revestite de lo original. Dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense en que cuando Dios habla, pone primero imagen y luego conocimiento. Nunca es conocimiento primero y después imagen. La religión te habla de conocimiento y te deja llenarte de conocimiento. Hace todo y eso está bueno, pero hace todas las escuelas, los cursos, pero no descubras que vos lo tenés que manifestar. Entonces, la palabra de Dios dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego, ¿qué dice? Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es Él y en todo. Cuando Cristo creó a Adán, cuando Cristo creó a Eva, no pensó en Argentina y Chile. ¿No? No pensó en Bolivia, no pensó en Perú, no pensó en los yanquis, en los alemanes. No existía eso. Por causa de la imagen, el hombre comenzó a manifestar distintas cosas. Y eso es para otra predica, pero en un momento allí en la Torre de Babel Dios confunde los idiomas, porque hasta un mismo idioma tenía el hombre. ¿Por qué? Porque se ponían de acuerdo para hacer lo malo. Y Dios dice, cuando se ponen de acuerdo, tienen un poder, el hombre y la mujer, el ser humano, que cuando se ponen de acuerdo con otros pueden lograrlo. Entonces vamos a confundir los idiomas porque querían hacer una torre e idolatrar. Siempre buscando esa imagen, llenar eso que solamente Dios lo puede llenar. Entonces la palabra de Dios te habla, dice que no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, tantas cosas que en este tiempo se han hablado. Y nos hemos llenado hablando de ese conocimiento. Nos hemos llenado hablando, pero no hemos vivido la verdad que ese conocimiento aporta. Nos hemos olvidado. Que hay que decir los sábados, no los sábados. Que hay que decir esto, aquello, no, que ahora se desató esto, lo otro, esta es la moda. Si quiere hablarse así, el movimiento de Dios siempre fue volverte al diseño original, donde no sos argentino, no sos de Boca, no sos de River. A él le gusta más, ¿eh? Simplemente sos hijo de Él. Donde podés convivir con el de Boca, con el de River,
donde podés convivir con aquel que vive del otro lado de la frontera, con el otro que vive más arriba, en el norte, en el sur. ¿Por qué? Porque dice que en Él simplemente hay un solo diseño, no hay varios. Y es devolver al hombre al diseño original, a la imagen correcta. ¿Amén? Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.